Diego Morales era un hombre de pocas palabras y de un corazón inmenso, aunque llevaba en los ojos un cansancio antiguo. A sus 42 años, vivía en Villa Esperanza, una pequeña ciudad escondida en las montañas de Colombia, donde las calles empedradas parecían siempre húmedas y el olor a tierra mojada formaba parte del paisaje. 3 años antes, había perdido a su esposa por una fiebre repentina, de esas que llegan sin aviso y dejan un vacío que ni el tiempo se atreve a llenar. Desde entonces, la vida de Diego se resumía en el trabajo en el taller de mecánica y en el cuidado de su hija Sofía, una niña de 8 años que, aunque tan pequeña, entendía muy bien lo que era la nostalgia. Las mañanas comenzaban temprano, con café fuerte y la estela de pasos apresurados hacia el taller donde arreglaba de todo: tractores, camionetas viejas, motocicletas. El trabajo, aunque simple, era honesto y le permitía poner comida en la mesa y mantener un techo seguro para él y su hija. En ese día en particular, el cielo se había cerrado antes del final de la tarde. Nubes pesadas se amontonaban sobre las montañas, y el viento traía un presagio de tormenta. Diego había terminado una reparación complicada en una camioneta y se preparaba para volver a casa cuando comenzaron a caer las primeras gotas gruesas. Ató bien el impermeable, acomodó el sombrero y salió apresurado, guiando su vieja camioneta por caminos embarrados y oscuros. Ya pasaban de las 8 de la noche cuando un brillo inusual cortó la oscuridad de las colinas. No era un rayo ni un faro de auto. Algo allí no encajaba con el paisaje. El corazón de Diego, siempre atento a las señales, se apretó. Instintivamente desvió de la carretera principal y subió un camino estrecho de tierra, decidido a descubrir qué era. Las ruedas de la camioneta patinaban en el barro, pero Diego conocía esos senderos como la palma de su mano. Avanzó despacio, con la mirada atenta barriendo la oscuridad entre los árboles retorcidos y la niebla que ya empezaba a levantarse. A medida que subía, el brillo se volvía más intenso, a veces pulsante, a veces vacilante. Cuando finalmente alcanzó un pequeño claro, lo que vio le heló la sangre. Los restos retorcidos de un helicóptero de lujo yacían esparcidos como un juguete roto, todavía soltando humo y pequeñas llamas que la lluvia persistente intentaba apagar. El olor a combustible quemado y metal derretido flotaba en el aire. Por un instante, Diego dudó. El lugar era peligroso y desolado, y sabía que nadie en su sano juicio estaría allí a esa hora. Pero el sentido de humanidad habló más fuerte. Saltó de la camioneta, metió el impermeable hasta el cuello y empezó a buscar entre los escombros. Entre los hierros, protegida parcialmente por una puerta de aluminio abollada, estaba una joven. Su cabello castaño se pegaba al rostro pálido, sucio de hollín, y un hilo de sangre corría desde la sien izquierda. Vestía un mono de vuelo, ahora rasgado en varios puntos, y sus labios temblaban, aunque permanecía inconsciente. Diego se arrodilló a su lado, examinó las heridas con cuidado. Parecía tener una fractura en el brazo y hematomas en las costillas, pero aún respiraba. El hospital más cercano quedaba a 3 horas de camino, imposible de alcanzar en medio de la tormenta que se intensificaba a cada minuto. No había tiempo para dudas. Con esfuerzo, tomó a la joven en brazos, protegiéndola con su propio cuerpo de la lluvia, y la llevó hasta la camioneta. En lo profundo del alma sabía que esa decisión cambiaría todo. Engranó la primera marcha y bajó despacio rumbo a su casa, mientras los truenos retumbaban en los cielos de Villa Esperanza. La casa de Diego era sencilla, construida con madera envejecida y piedra, con ventanas pequeñas que filtraban la humedad del rocío. La estufa a leña, en un rincón de la cocina, calentaba el ambiente con su crepitar constante. Cuando llegó, casi 1 hora después, Diego encontró a Sofía aún despierta, sentada en el sofá,
con un libro de cuentos en el regazo. Los ojos de la niña se agrandaron al ver a su padre entrar mojado, cargando en brazos a una mujer desmayada y herida. Antes de que el miedo dominara a la pequeña, Diego habló con voz firme pero tranquila. «Hija, ella necesita ayuda. Fue un accidente. Vamos a cuidarla». La niña asintió con seriedad, como si comprendiera la gravedad de la situación. Juntos, prepararon una de las habitaciones. Diego colocó a la joven sobre la cama, encendió la luz tenue de la lámpara y comenzó a limpiar las heridas con agua tibia y gasa. Sofía observaba todo en silencio, con ojos llenos de preocupación y curiosidad. La madrugada fue larga, la tormenta afuera parecía no tener fin, y cada trueno hacía temblar las paredes de la casa. Diego pasó horas junto a la joven, atento a cualquier cambio. Por suerte, no había señales de trauma craneal grave, y la fiebre parecía controlada. Cuando el primer rayo tímido cruzó las rendijas de la ventana, la mujer finalmente abrió los ojos. Estaban turbios, perdidos. Intentó hablar, pero ninguna palabra se formó. Su mirada vagaba por la habitación desconocida hasta posarse en Diego y luego en Sofía, que la espiaba con la cabeza semioculta tras la puerta. En un gesto instintivo, Diego sonrió levemente y dijo: «¿Estás segura aquí? Tuviste un accidente. Mi nombre es Diego. Esta es mi hija, Sofía». La joven intentó incorporarse, pero gimió de dolor y retrocedió. No podía recordar nada, ni su nombre. Por unos minutos, Diego permaneció sentado, respetando el silencio de aquella extraña que el destino había puesto en su camino. No quiso presionarla con preguntas. Sabía que lo más importante en ese momento era garantizar seguridad y acogida. Sofía, con la naturalidad y ternura de un niño, se acercó despacio, llevando un vaso de agua y un pañito limpio. Depositó el vaso en la mesita junto a la cama y con una sonrisa tímida preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». La joven miró a la niña con una expresión indefensa, casi dolorida. Sacudió ligeramente la cabeza, como queriendo alejar la niebla que envolvía su mente, pero no pudo responder. Era como si su identidad se hubiera disuelto en la tormenta. Entonces, la pequeña, con la simplicidad que solo los niños poseen, declaró: «Te llamaré Ana. ¿Está bien?». Por primera vez, un atisbo de sonrisa tocó los labios de la mujer. Ana. Por ahora serviría. Durante los 2 días siguientes, Ana oscilaba entre un sopor febril y breves momentos de conciencia. Diego, aunque cansado, cuidaba de ella con paciencia y dedicación. Alternaba entre preparar caldos nutritivos, cambiar vendajes y verificar sus signos, mientras Sofía le hacía compañía. La niña le mostraba sus libros para colorear, contaba pequeñas historias y, con curiosidad aguda, intentaba entender de dónde había venido aquella misteriosa mujer. El taller quedó temporalmente cerrado. Diego no podía imaginar dejar a Ana sola, y además, el boca a boca en un pueblo pequeño corre rápido. Era mejor evitar preguntas antes de saber qué había pasado realmente. Nadie más que ellos sabía del helicóptero ni de la visitante extraña. En la quietud de la casa, entre el humo de la estufa y las gotas que aún caían del techo, un vínculo silencioso empezaba a formarse. Diego no lo decía en voz alta, pero sentía que ese encuentro no era un simple azar. El tercer día, el cielo amaneció despejado y un sol tibio invadió la sala con una luz suave, calentando la madera antigua. Ana, ya un poco más fuerte, pudo sentarse en la cama apoyada en almohadas. Estaba pálida y aún débil, pero sus ojos, ahora más vivos, mostraban una mezcla de confusión y ganas de entender lo que la rodeaba. Diego entró con una bandeja, caldo caliente, pan fresco y un poco de té de hierbas. «Necesitas alimentarte», dijo con voz gentil. Ana intentó agradecer, pero las palabras aún se le escapaban, como si la lengua estuviera oxidada. Tomó pequeños sorbos, mientras Diego explicaba en tono calmado dónde estaban y qué había pasado. No venía ningún recuerdo.
El nombre inventado por Sofía flotaba en la mente de Ana como una boya en mar abierto, un ancla provisional en un mar de incertidumbres. Con el paso de las horas, Ana comenzó a explorar el pequeño universo de esa casa. Usaba ropa prestada de Diego, pantalones de algodón y camisas holgadas, y se desplazaba con dificultad por las habitaciones. Poco a poco, gestos y conocimientos salían a la luz, como reflejos de quien era antes del accidente. Una mañana, vio a Diego luchando, con una pieza oxidada en el taller, y casi por instinto pidió ayudar. Sorprendido, Diego la observó desmontar y montar la pieza con destreza inesperada, a pesar de la limitación del brazo aún inmovilizado. Era evidente que tenía conocimiento técnico, mucho más que alguien común. Más tarde, cuando escuchó a Sofía tocar un viejo piano desafinado en un rincón de la sala, se acercó y casi automáticamente corrigió las notas y tocó un fragmento de una sonata. Había allí una elegancia natural, un rasgo de alguien que había vivido una vida muy diferente a la de aquella modesta villa. A cada pequeño gesto, Diego y Sofía se veían más intrigados y más encantados por aquella mujer misteriosa. Con el pasar de la semana, la presencia de Ana transformó la rutina de la casa. El desayuno, antes silencioso, ahora tenía tímidas conversaciones. Sofía, con su alegría infantil, se empeñaba en compartir con Ana sus pequeñas aventuras. Las flores que recogía en el camino a la escuela, las historias de las vecinas, los dibujos que hacía con esmero. Ana escuchaba todo con atención y una sonrisa creciente, como si esos momentos le trajeran una ternura hacía mucho desconocida. Diego, por su parte, se mantenía discreto. No era hombre de hablar mucho, pero cuidaba que nada faltara. Observaba a Ana con respeto y curiosidad contenida. Había una dignidad en sus modos, una mirada que escondía tanto como revelaba. Por la noche, sentado en la veranda con una taza de café fuerte, Diego se preguntaba, ¿quién sería? ¿De dónde venía? ¿Y por qué un helicóptero de lujo sobrevolaba aquellas montañas aquella noche de tormenta? Una tarde, durante una pausa en el taller, Diego encontró a Ana sentada en el patio, con un cuaderno de Sofía en el regazo. Estaba dibujando esquemas de motores y escribiendo fórmulas con una nitidez que sorprendió. Cuando se acercó, ella lo miró con una expresión de leve vergüenza. No sé por qué, pero estas cosas vienen naturalmente. Es como si hubiera hecho esto toda la vida, dijo en voz baja, casi un susurro. Diego sonrió, se sentó a su lado y respondió, «Entonces ya fuiste más que una simple pasajera». La frase quedó en el aire, sin exigencias, solo una constatación. Ana suspiró. Algo dentro de ella empezaba a moverse, como piezas de un rompecabezas perdido. Aún no sabía su pasado, pero allí, en ese momento, se sentía extrañamente en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no había presiones ni máscaras. Solo ella, Diego y una niña de ojos dulces que la trataba como parte de la familia. Los días iban pasando, y aunque aún no recordaba quién era, Ana se entregaba cada vez más al ritmo de la casa. Poco a poco, ayudaba en tareas más livianas, lavaba verduras, barría la veranda, acompañaba a Diego en las caminatas hasta la tienda local. Era una vida sencilla, pero llena de pequeños rituales que parecían, a cada día, más preciosos. Sofía la envolvía en todo. Quería enseñarle las canciones locales, los caminos secretos entre los jardines, incluso la forma correcta de doblar las mantas de la sala. Ana aceptaba todo con un cariño creciente. Había en Sofía una pureza desarmante y en Diego una honestidad rara que creaban un refugio silencioso. Por la noche, cuando el silencio dominaba la casa, Ana a veces despertaba sobresaltada. Pesadillas confusas, fragmentos de una fiesta lujosa, rostros desconocidos, una sensación de opresión y miedo invadían sus sueños.
En una de esas madrugadas, incapaz de volver a dormir, Ana se levantó y fue hasta la sala. El fuego aún ardía en la chimenea. Diego estaba allí, con un libro abierto sobre las piernas, pero sin leerlo. Al verla, hizo un gesto invitándola a sentarse. Por un momento, permanecieron en silencio, escuchando el crujir de la madera. Entonces, con voz baja, como quien comparte un secreto, Ana habló. Hay algo que intento recordar. Una fiesta, mucha gente, vestidos caros, un hombre. No logro ver el rostro, pero me da miedo. Diego, con su forma directa y acogedora, no la apresuró. Todo vendrá a su tiempo, respondió. Aquí estás segura. Esas palabras, simples y sinceras, tocaron profundo a Ana. En ese instante, sintió que no necesitaba ser nadie más que lo que era. Por primera vez, desde el accidente, no se sentía sola en el mundo. A la mañana siguiente, cuando Diego salió temprano para retomar algunos trabajos en el taller, Ana se quedó en casa con Sofía. La niña insistió en que la nueva amiga conociera mejor el viejo piano apoyado en la sala. Reticente al principio, Ana terminó cediendo. Se sentó con cuidado en el banco de madera y dejó que los dedos recorrieran las teclas. Las notas sonaron vacilantes al principio, pero pronto un fragmento melodioso y elegante tomó forma. Sofía quedó encantada, con los ojos brillando de admiración. «¡Tocas lindo, Ana!», exclamó. Ana sonrió, sorprendida consigo misma. No sabía de dónde venía esa familiaridad con el instrumento, pero tocar le trajo un consuelo extraño, como un vínculo con un pasado aún oculto. En ese instante, una imagen breve cruzó su mente. Un salón iluminado por candelabros, un piano de cola, y ella, más joven, con un vestido fino, tocando para un grupo de invitados en traje formal. El recuerdo desapareció tan rápido como había venido, dejando solo una inquietud en el pecho. ¿Qué más escondía su memoria? ¿Por qué ese ambiente elegante le parecía al mismo tiempo familiar y sofocante? Durante el almuerzo, Ana compartió con Diego y Sofía la visión que había tenido. Diego escuchó atentamente, con mirada seria, y dijo: «Esos pedazos de recuerdo te van mostrando quién eres poco a poco». Sofía, con la simplicidad infantil, preguntó: «¿Será que eras una princesa?». Ana rió levemente, pero por dentro sintió un apretón. Algo le decía que su vida anterior no era tan encantada como la imaginación de la niña sugería. Aún así, en ese hogar improvisado, había encontrado un espacio de calma, donde cada pequeño gesto, cada comida compartida, cada conversación al atardecer ayudaba a sanar no solo el cuerpo, sino algo más profundo, un vacío que ni sabía que llevaba. Con el paso de los días, Ana comenzó a frecuentar con más naturalidad el taller de Diego. Observaba las herramientas, los motores abiertos, las piezas desmontadas, y sus manos iban instintivamente a los lugares correctos. Un día, al ver a Diego luchando con el sistema de transmisión de un jeep viejo, pidió ayudar. Juntos desmontaron el engranaje, y en poco tiempo, ella sugería soluciones que sorprendían hasta a Diego, un hombre experimentado en la reparación de cualquier máquina. «Sabes más de esto de lo que imaginas, Ana», comentó, limpiándose las manos con un trapo. Ella sonrió, una sonrisa aún cargada de incertidumbre. No sabía quién había sido antes, pero en ese espacio simple, al lado de ese hombre y esa niña, algo en su interior comenzaba a alinearse. No era solo gratitud por el refugio, era una sensación más profunda, de pertenencia. Una noche de viento fuerte, mientras Diego cerraba el taller, Ana se quedó en la sala con Sofía, ayudándola con las tareas escolares. La niña señaló un mapa de Colombia y preguntó dónde vivía Ana. Ana se congeló un instante. Un nudo se formó en su garganta. «No lo sé, Sofía. Todavía no recuerdo», respondió, con una mirada distante. Sofía la abrazó, simple y espontáneamente. «No importa.
Puedes quedarte aquí con nosotros. El gesto de la niña conmovió a Ana. Por unos segundos cerró los ojos, sintiendo un calor en el pecho que hacía mucho no experimentaba. Quizá nunca lo había sentido así. En esa casa modesta, con paredes gastadas y olor a leña, Ana estaba redescubriendo lo que significaba ser cuidada sin interés, sin exigencias. Y sin darse cuenta, comenzaba a construir una nueva idea de hogar. El invierno avanzaba en las montañas y con él llegaban mañanas frías y nieblas densas que envolvían Villa Esperanza como un manto de algodón. Ana despertaba temprano, ayudaba a Diego a preparar el café y mientras él salía a trabajar, se quedaba en casa con Sofía. El tiempo con la niña era ligero y lleno de pequeños momentos de alegría. Cocinaban juntas, organizaban los libros de la escuela, inventaban juegos sencillos. Poco a poco, la rutina de la casa se volvió también suya. Algunos días acompañaba a Diego al mercado local. Por las calles estrechas del pueblo sentía miradas curiosas, pero nadie hacía preguntas. La discreción era parte de la cultura del lugar. Diego se limitaba a presentarla como una amiga de la familia y nadie insistía en saber más. Para Ana eso era un alivio. Todavía no se sentía lista para enfrentar un mundo que no recordaba. En una tarde especialmente clara, Diego y Ana decidieron arreglar la vieja motocicleta que llevaba años parada en el fondo del taller. Trabajaron lado a lado por horas, intercambiando miradas, sonrisas discretas y un silencio cómodo que decía más que las palabras. A medida que pasaban los minutos, Ana se sorprendía observando a Diego de una manera diferente. Había allí un hombre simple, de gestos firmes y honestos, que mostraba un respeto por los demás difícil de encontrar. Y en ella misma notaba sentimientos nuevos que no sabía cómo nombrar. ¿Era admiración? ¿Gratitud? ¿Algo más? No lo sabía. Pero cuando, al final del día, Diego la miró a los ojos y sonrió con un cansancio sereno, Ana sintió un apretón en el pecho. Ese pequeño instante, tan cotidiano y sencillo, la tocó de una manera inesperada. Tal vez, pensó, ese no era solo otro refugio temporal. Esa misma noche, mientras Sofía dormía en la habitación contigua, Ana tardó en conciliar el sueño. Las imágenes de los últimos días se mezclaban con fragmentos dispersos de recuerdos que empezaban a resurgir. Había una mansión imponente, pasillos de mármol, empleados uniformados y una figura masculina, alta, de gestos controlados y mirada fría, que la miraba con posesión. El recuerdo le provocó un escalofrío. Intentó alejar esos pensamientos, pero un sentimiento de opresión la envolvía. Se sentó al borde de la cama y respiró hondo. No podía negar más. Había huido de algo, de alguien. El helicóptero, la tormenta. Todo formaba parte de un intento desesperado por escapar. ¿Pero de quién y por qué? La duda pesaba. Ana no quería traer problemas a Diego y Sofía. Aún así, la idea de partir ahora, de romper el vínculo que comenzaba a formarse con esa pequeña familia, dolía más de lo que esperaba. En el desayuno del día siguiente, el cansancio de Ana era visible. Diego, atento a los mínimos detalles, notó su mirada distante. ¿Tuviste pesadillas otra vez?, preguntó con voz tranquila. Ana asintió. Dudó un instante y luego, mirando a Diego con una mezcla de confianza y temor, compartió las imágenes que la atormentaban. La mansión, el hombre, el compromiso que parecía más una prisión que una promesa. Diego escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Ana terminó, dijo solo, «Sea quien sea, no estás sola». Esas palabras, simples y verdaderas, calentaron el pecho de Ana. Allí había un hombre que no quería saber de títulos ni pasados. Solo le importaba quién era en ese momento. Ese gesto, esa aceptación sin exigencias, tocó una parte de Ana que hasta entonces no sabía que existía. Ese mismo día,
Después de mucho pensar, Ana pidió a Diego que la llevara al lugar del accidente. Sentía que ver el helicóptero podría ayudar a desbloquear más fragmentos de su memoria. Diego dudó, preocupado por su fragilidad, pero finalmente aceptó. Fueron temprano, antes de que aumentara el movimiento en los senderos. El camino hasta el claro parecía aún más sombrío a la luz del día. Al llegar, Ana se detuvo frente a los restos retorcidos y quedó inmóvil por largo tiempo, como si cada pedazo de metal quemado contara una historia olvidada. Poco a poco vinieron flashes, una fiesta pomposa, rostros conocidos, un anillo caro en el dedo, una sonrisa forzada. Recordó haber huido, haber pilotado el helicóptero sola, incluso sin permiso. Y el miedo, un miedo visceral a un matrimonio que no quería, a un hombre que parecía querer más que su mano, quería su control, su vida. El regreso a casa fue silencioso. Ana estaba absorta en sus pensamientos, no podía negar más. Venía de un mundo que poco tenía que ver con la simplicidad de esa villa. Aquella noche, después de acostar a Sofía, Ana se sentó con Diego en la veranda. Bajo el cielo estrellado finalmente dijo: «Mi nombre creo que es Esperanza. Esperanza Villamizar». Diego la miró con serenidad, sin sorpresa, como si ya supiera que ella era alguien de un pasado importante. Ana continuó, con voz entrecortada: «Estaba huyendo de un matrimonio impuesto. Mi padre nunca me escuchó. Y el hombre, Rodrigo, era peligroso». Por primera vez, lágrimas corrieron por su rostro. Diego no dijo nada, solo posó una mano firme y gentil sobre la de ella. No importaba de dónde venía, ni su apellido. Allí, en ese instante, ella era solo Esperanza, y él sabía que necesitaba tiempo y valor para enfrentar lo que vendría. En los días siguientes, Esperanza, nombre que ahora sonaba más natural en su boca, parecía más inquieta. Sabía que no podía esconderse para siempre. Su regreso al mundo real sería inevitable, y el miedo de poner en peligro a Diego y Sofía la consumía. Aún así, cada mañana a su lado hacía más difícil la idea de partir. La casita pequeña, el aroma del café y pan fresco, el sonido de Sofía corriendo por los pasillos, todo eso formaba un refugio emocional que nunca había conocido, incluso en los salones lujosos de la casa de su padre. Y estaba Diego, su mirada honesta, sus manos callosas y su silencio lleno de significado movían a Esperanza de una manera que ella misma no comprendía del todo. Él no le debía nada, y aún así la cuidaba con un respeto y una ternura desconcertantes. Una mañana, cuando Diego volvió del mercado, encontró a Esperanza sentada a la mesa de la cocina con un sobre abierto frente a ella. Era un periódico local que él había comprado sin pensar. En el pie de una de las páginas, una breve nota llamaba la atención: «Helicóptero desaparecido en las montañas. Heredera agrícola desaparecida». La lectura pesó en el ambiente. Era solo cuestión de tiempo para que su familia, y quizá Rodrigo, la localizaran. Esperanza levantó la mirada hacia Diego y dijo con voz firme, aunque temblorosa: «Vendrán. No quiero traer problemas para ustedes». Diego, sin alterar el tono, respondió: «Aquí no eres un problema. Eres parte de nuestra casa». Esa frase simple, dicha con tanta convicción, la conmovió profundamente. Ya no era una huésped. De alguna forma, en ese hogar tan alejado del mundo que conocía, Esperanza había encontrado un lugar donde podía ser solo ella. La noticia en el periódico aceleró los acontecimientos. 2 días después, comenzaron a circular rumores en el pueblo. Hombres desconocidos, en autos de lujo, habían sido vistos preguntando por una mujer desaparecida. No eran periodistas, eran enviados. Esperanza supo de inmediato que eran hombres de su padre o de Rodrigo. La angustia creció. No quería exponer a Diego y Sofía a riesgos.
Durante la cena, entre plato y plato, habló con serenidad. «Necesito irme. No puedo ponerlos en medio de esto». Pero antes de continuar, Diego la interrumpió con una mirada firme. «No tienes que huir, no más. Si quieres, te acompaño, y debes recordar, tu vida no le pertenece a nadie». Fueron palabras que resonaron dentro de Esperanza. Durante tanto tiempo había vivido bajo órdenes, bajo control. Allí, por primera vez, alguien le decía que podía elegir, que podía ser dueña de sí misma. Esa madrugada despertó con pasos apresurados en el patio. Era Diego. Un amigo del pueblo avisó. Los hombres estaban más cerca. Sin dudar, Diego decidió llevarla a un viejo escondite en las montañas, un refugio olvidado de tiempos antiguos. Antes de partir, Esperanza se arrodilló frente a la cama de Sofía, le besó la frente y susurró: «Vuelvo». La subida fue larga y fría. La niebla densa hacía del camino un laberinto. En el refugio improvisado, a la luz tenue de una linterna, Diego y Esperanza pasaron horas en silencio. Por la mañana, Diego bajó al pueblo para sondear la situación. Al regresar, trajo una noticia inesperada. Su padre, don Carlos Villamizar, estaba allí. No Rodrigo, sino el propio patriarca, que buscaba insistentemente a su hija. La presencia del padre movió a Esperanza. Sabía que no podía esconderse para siempre, y quizás era hora de enfrentar el pasado. Esa misma tarde, tomada por un coraje que no sabía poseer, Esperanza pidió a Diego que la llevara a la plaza central de Villa Esperanza, donde esperaba su padre. Vestía ropa sencilla, prestada, y caminaba con paso firme, aunque el corazón latía acelerado. Cuando vio a don Carlos, parado junto a dos guardias, el choque fue inevitable. Parecía envejecido, los hombros menos altivos, pero la mirada seguía siendo la misma, controladora, austera. Al verla, un brillo de alivio pasó por sus ojos, pero pronto dio lugar a un semblante serio. «Esperanza, gracias a Dios, ¿qué has hecho con tu vida?», dijo en tono seco. Ella respiró hondo. Ya no era la hija sumisa que él conocía. «Hice lo que necesitaba para ser libre». El viejo dudó. No esperaba tal firmeza. Las palabras de Diego, días antes, resonaban en su mente. Era hora de posicionarse. La conversación fue tensa. Don Carlos hablaba de responsabilidades, acuerdos familiares, salvar la empresa al borde de la quiebra. Mencionó a Rodrigo, que según él, era el único capaz de sostener los negocios. Pero Esperanza sabía más ahora. Las pesadillas y fragmentos de memoria se habían juntado. Rodrigo no era solo un pretendiente indeseado, era un manipulador, involucrado en negocios oscuros. «No vuelvo a esa vida», dijo con voz firme, «y necesitas saber, Rodrigo se está aprovechando de tu ceguera». Por primera vez, don Carlos vaciló. No era un hombre tonto. Había en las palabras de su hija una seguridad que no podía ignorar, pero también era un hombre orgulloso y no cedería fácilmente. «Piensa bien, Esperanza, no desperdicies todo lo que hemos construido». Con mirada calma, ella respondió: «Prefiero construir algo nuevo, algo que valga la pena». A su lado, Diego observaba en silencio, admirando a aquella mujer que en pocos días se había transformado ante sus ojos. En los días que siguieron al reencuentro, Esperanza estuvo dividida. Sabía que, al enfrentar al padre y rechazar a Rodrigo, no podía esconderse más. El mundo que conocía vendría tras ella y quizás nunca más podría volver a tener la paz de los días en la casa de Diego. Pero también sentía que no podía simplemente desaparecer. No era solo cuestión de orgullo, era justicia. Rodrigo maniobraba para tomar el imperio agrícola de la familia, usando mentiras y corrupción. Esperanza, aunque aún físicamente frágil, se sentía más fuerte que nunca por dentro. Por primera vez, quería luchar. Habló largamente con Diego, quien la escuchó atentamente. «Si decides volver, hazlo a tu manera.
No dejes que nadie te diga quién debes ser, dijo él con esa serenidad que tanto la inspiraba. Esas palabras resonaron profundo. No importaba cuánto temiera el pasado, ahora no huiría más. Con el apoyo de Diego y el valor renovado, Esperanza decidió viajar a Bogotá para enfrentar a Rodrigo y buscar pruebas de sus manipulaciones. La despedida fue dolorosa. Sofía, con los ojos llorosos, la abrazó fuerte. «¿Vas a volver, verdad, Ana?», preguntó, aún llamándola por el nombre que había elegido días antes. «Vuelvo, mi flor, lo prometo». Diego la llevó hasta la estación, el camino silencioso, cargado de sentimientos no expresados. Al despedirse, una mirada prolongada entre ellos decía todo lo que las palabras no podían. En el tren, mientras el paisaje de las montañas se alejaba, Esperanza sabía que ya no era la misma mujer que huyó en un helicóptero. Había aprendido el valor de las pequeñas cosas, de la honestidad, del afecto verdadero. Y más que eso, había aprendido a ser dueña de su destino. Y eso era lo que llevaba consigo. En Bogotá, la ciudad le pareció aún más gris y opresiva que recordaba. Las mansiones, las oficinas lujosas, los salones llenos de gente falsa, todo eso ahora le causaba repulsión. Con la ayuda de antiguos empleados leales, Esperanza reunió documentos, habló con abogados discretos y poco a poco descubrió las maniobras de Rodrigo. Contratos falsificados, desvío de recursos, chantajes. Más que un matrimonio arreglado, Rodrigo había tramado un golpe financiero para tomar el control de la empresa y la fortuna familiar. Con las pruebas en mano, Esperanza preparó un dossier. Fue al encuentro de su padre no como una hija pidiendo aprobación, sino como una mujer que conocía su valor. Don Carlos, ante las evidencias, no pudo negar más. El choque lo envejeció de repente. Por primera vez, miró a su hija con respeto genuino. «Hiciste lo que no quise ver», admitió en voz baja. Aún así, la batalla no sería fácil. Rodrigo era influyente y peligroso. Pero Esperanza ya no estaba sola. Con la ayuda de abogados, inició acciones legales, expuso las fraudes, rompió públicamente el compromiso. La sociedad quedó en revuelo. Los escándalos con gente poderosa siempre causan rumores. Durante meses enfrentó presiones, amenazas veladas, miradas condenatorias, pero en su interior, la fuerza cultivada en la casa de Diego y en los ojos sinceros de Sofía la sostenía. Sabía quién era ahora y sabía lo que no quería ser. Cuando finalmente el proceso llegó a un punto de inflexión y Rodrigo vio su esquema desmantelado, Esperanza sintió un alivio profundo. No era solo la justicia haciendo su trabajo, era un ciclo cerrándose. Estaba libre, libre para recomenzar y para elegir, de una vez por todas, el rumbo de su propia vida. Con el fin del proceso, Esperanza sintió un llamado que ya no podía ignorar. No quería esa vida de fachada, ni los salones de negocios donde las palabras siempre estaban rodeadas de intereses. Extrañaba el olor a leña, el piano desafinado, la risa ligera de Sofía, la mirada silenciosa de Diego. Necesitaba volver, pero no como heredera, no como fugitiva, como mujer dueña de su destino. Antes de partir, se reunió con abogados y decidió algo. Parte de sus recursos sería usada para crear un proyecto en Villa Esperanza, un plan para ayudar a la villa a prosperar sin perder su esencia. Desarrollo sostenible, pequeñas cooperativas agrícolas, mejoras en la escuela local. Un gesto que nacía no de culpa, sino de gratitud. Quería que ese lugar, que le había dado refugio y sentido, también tuviera un futuro digno. Con todo preparado, subió al tren de regreso a las montañas, con el corazón ligero como hacía mucho no sentía. La llegada a la villa fue discreta. No quiso alardes ni recepción. Caminó sola por las calles empedradas, con una mochila simple a la espalda. Cuando llegó al taller, encontró a Diego arreglando un motor.
con las manos sucias de grasa como siempre. Él la vio, y por un instante el tiempo pareció suspenderse. No hubo palabras rebuscadas, solo una mirada profunda, una media sonrisa cansada, y un sentimiento compartido, más fuerte que cualquier discurso. Sofía, al escuchar pasos, corrió hacia afuera. ¡Ana!, gritó, y se lanzó en sus brazos. Entre lágrimas y risas, Esperanza abrazó a la niña con fuerza. Allí, en ese instante, supo que estaba donde debía estar. No importaba el pasado ni el apellido, importaba ese presente, esa vida real, simple y verdadera. Una vida que, ahora, era su elección, y que comenzaba por fin de verdad. Los primeros días de regreso fueron de readaptación, pero no de extrañamiento. Esperanza se reintegró a la rutina de la casa con naturalidad, como si nunca se hubiera ido. Poco a poco contó a Diego y Sofía lo ocurrido en la capital, las pruebas, la caída de Rodrigo, el nuevo rumbo que había dado a su vida. Diego escuchó todo con su manera calmada y atenta. No comentó qué significaba eso para ellos dos. No hacía falta. Había un respeto mutuo, una comprensión silenciosa de que los sentimientos no necesitaban prisa ni etiquetas. Lo más importante era la presencia, el cuidado, el compartir el día a día. Y eso, Esperanza sabía ahora, era más raro y valioso que cualquier lujo. En cuanto a Sofía, para la niña nada había cambiado. Ana seguía siendo la amiga querida, la que le leía cuentos por la noche y la ayudaba con las tareas escolares. En poco tiempo, Esperanza se involucró en los proyectos para la villa. Habló con el alcalde, con los agricultores locales, con los maestros de la escuela. Explicó su propuesta con humildad, sin ostentación. «Quiero ayudar y quiero aprender de ustedes», decía. La receptividad fue grande, no solo por su apellido o recursos, sino por el respeto con que trataba a cada persona. Diego observaba desde lejos, con una admiración que crecía cada día. Ya no era aquella mujer perdida y herida que él encontró en la tormenta. Era una mujer fuerte, consciente, que había transformado su propio camino. Y sin hacer ruido, Diego también se dejó transformar. Sus días comenzaron a tener un nuevo brillo. El taller seguía abierto, pero el tiempo ahora se dividía. Reparaciones, sí, pero también cenas simples compartidas, tardes de paseo por la villa, momentos en que sin palabras ambos sentían, estaban, por fin, construyendo algo juntos. El tiempo fue pasando, y con él los lazos entre ellos se fortalecían. No hubo una petición formal, ni declaraciones grandiosas. Era en el día a día que la relación se afirmaba, en la forma en que Diego preparaba el café para Esperanza en las mañanas frías, en cómo ella cuidaba pequeños detalles de la casa, como si ya fuera su hogar, en la mirada de Sofía, que ya no veía a Ana como una visita, sino como parte de su familia. Poco a poco, las defensas de Esperanza fueron cayendo. Ya no se sentía dividida entre dos mundos. Esa vida sencilla, llena de sentido, era su elección. Y más que eso, era su deseo. Una tarde, mientras caminaban por el sendero que llevaba al mirador de la villa, Diego, con su manera directa, dijo: «Sabes que no tienes que irte más, ¿verdad?». Esperanza se detuvo, lo miró con una sonrisa serena y respondió: «Lo sé, y no quiero». Desde ese día, algo cambió, aunque sin palabras formales. Comenzaron a hacer pequeños planes. Una huerta en el patio, un galpón nuevo para el taller, un festival local que querían ayudar a organizar. Cosas simples, pero que solo tienen sentido cuando se comparte una vida. Y para Esperanza eso era nuevo. Por primera vez veía un futuro sin máscaras, sin imposiciones. Solo una vida verdadera al lado de quien la aceptaba por completo. Sofía, siempre sensible, percibía todo. Una noche, durante la cena, miró a los dos y preguntó, con la franqueza que solo los niños tienen:
Entonces, ¿ahora sí somos una familia? Diego y Esperanza se miraron y sonrieron. No fue necesario responder. La mirada cómplice, el afecto en los gestos, la paz que llenaba esa casa, todo ya decía. Sí, eran una familia, de verdad. Con el paso de los meses, la villa también sintió los frutos de esa nueva etapa. El proyecto de desarrollo propuesto por Esperanza comenzó a tomar forma. Se creó una cooperativa agrícola que reunía a casi todas las familias de la región. Los productos locales ganaban espacio en mercados vecinos y la escuela recibió apoyo constante. Pero lo más importante no era el dinero invertido, era la forma en que todo se hacía, de igual a igual. Esperanza hacía cuestión de participar, escuchar, trabajar al lado de los habitantes. A ojos de la villa ya no era la heredera rica que venía de lejos. Era una mujer que eligió quedarse, que hizo de ese lugar su hogar. Y cada día, la confianza y el cariño de la comunidad por ella crecían. Era allí, en las pequeñas victorias cotidianas, donde Esperanza sentía el verdadero sentido de lo que había conquistado. En casa, la vida seguía en armonía. Sofía crecía rodeada de amor, seguridad y ejemplos de integridad. Diego y Esperanza compartían los desafíos y alegrías del día a día, creando un vínculo cada vez más sólido. No era un romance de cuentos de hadas. Era una construcción paciente, hecha de respeto, afecto y compañerismo. Esperanza, ya plenamente recuperada, retomó incluso el gusto por tocar el piano en las noches tranquilas, mientras Diego y Sofía la escuchaban con ojos brillantes. A veces pensaba en el pasado, en los salones fríos, en las máscaras sociales, y sentía una distancia inmensa de esa vida. No había arrepentimiento. Solo la certeza de que, en la sencillez de esa casa de madera, al lado de un hombre de pocas palabras y una niña de corazón generoso, había encontrado lo que siempre buscó, un hogar de verdad. Y eso, sabía bien, no tenía precio. El tiempo siguió su curso. Las estaciones iban y venían, y con ellas la vida en la villa florecía. Los proyectos sociales maduraban, y el nombre de Esperanza ya se pronunciaba con respeto por todos, no más como la heredera, sino como alguien que formaba parte de la comunidad. En la casa de Diego, los cambios también se veían en pequeños detalles. Se construyó un cuarto nuevo, más libros llenaban las estanterías y las comidas se convertían en momentos aún más especiales. Era visible, ese hogar había crecido. Una mañana soleada al volver del mercado, Esperanza encontró a Diego en el patio, preparando la tierra para la siembra. Se quedó un rato observándolo en silencio. Había algo en ese hombre, en su paciencia, en la firmeza de sus gestos, que siempre la conmovía. Se acercó despacio, se sentó a su lado y, con una sonrisa tranquila, dijo: «Nunca pensé que un día me sentiría tan en casa». Diego la miró con ojos serenos y profundos. No respondió de inmediato. Se quitó los guantes de cuero, limpió sus manos y con la misma sencillez de siempre habló: «Aquí es tu hogar, si quieres». Siempre lo fue. Esas palabras, dichas sin prisa ni artificio, calentaron el pecho de Esperanza de una manera que pocas cosas habían hecho en Minos. Su vida. No había presiones ni expectativas, solo una oferta sincera de compartir la vida. En ese momento, una certeza se formó en su corazón. No necesitaba nada más, ni los salones de Bogotá, ni títulos o posesiones. Tenía allí lo que siempre buscó, un lugar donde podía ser simplemente ella misma. Ese día, sin anuncios ni ceremonias, un nuevo capítulo se consolidó para los tres. No como una promesa, sino como una elección, libre, madura y llena de amor. Los meses siguientes trajeron aún más. No cambios, no grandes eventos, sino transformaciones pequeñas y constantes como las estaciones que moldeaban las montañas. La casa de Diego se había convertido en un verdadero hogar familiar. Sofía crecía feliz, rodeada de afecto y seguridad.
Esperanza se involucraba cada vez más con los proyectos de la villa, ayudando a crear nuevas oportunidades para los habitantes. Y, con el tiempo, ella y Diego comenzaron a compartir todo: responsabilidades, sueños y pequeñas alegrías cotidianas. Era un amor construido en el día a día, sin prisa, sin moldes, un sentimiento que crecía con naturalidad, como las flores silvestres que adornaban el camino hacia el taller. A ojos de la villa ya eran vistos como una familia. No importaban formalidades. Lo que contaba era la solidez del vínculo que unía a esos tres. Una tarde, durante un festival local que celebraba las cosechas, Diego y Esperanza paseaban por la plaza, de la mano. Los niños corrían, banderines coloridos ondeaban al viento, y el sonido de risas llenaba el aire. Varios vecinos los saludaban con cariño. «Es bueno verte así, Esperanza», comentó una señora mayor con una sonrisa cálida. Ella sonrió de vuelta, sintiendo una vez más que su lugar era allí. Mientras veían una presentación de danza típica, Diego se inclinó y con su forma simple y directa preguntó: «¿Has pensado en que podríamos estar juntos de verdad?». No era una propuesta formal, ni una petición ensayada. Era solo su manera de decir lo que sentía. Esperanza apretó su mano con ternura y respondió con brillo en los ojos: «Es todo lo que quiero». Y allí mismo, entre las luces del festival y los rostros amigos, sellaron una decisión que ya vivían en el corazón hacía mucho tiempo. Después de ese día, las cosas cambiaron de forma natural. No hubo anuncio ni fiesta, solo un cambio en el ritmo de la casa. Esperanza empezó a compartir habitación con Diego y las rutinas se volvieron aún más compartidas. El amor entre ellos era sereno, maduro, hecho de compañerismo y respeto. Sofía, por su parte, vibraba de alegría. Ver a los dos juntos, en armonía, llenaba su pequeño corazón de felicidad. La casa, antes silenciosa, ahora tenía más vida, más color. Los días pasaban llenos de propósito. Esperanza continuaba con sus proyectos en la villa y junto a Diego también ayudaba en el taller. Su conocimiento técnico, cada vez más recuperado, se convertía en un activo. Juntos habían encontrado un equilibrio. No era una vida perfecta, pero era auténtica. Y para ellos eso bastaba. Una mañana, al despertar con el canto de los pájaros, Diego miró a Esperanza y con una sonrisa tranquila comentó: «¿Ya te diste cuenta? Hoy hace un año desde aquella noche de la tormenta». Ella sonrió, sorprendida. No había contado los días, pero al escuchar eso, un torbellino de recuerdos le vino a la mente. Tanto había cambiado desde entonces. Tomó la mano de Diego entre las suyas y dijo, con emoción: «Fue el día en que todo comenzó, y no cambiaría nada». Más tarde, alrededor de la mesa del desayuno, contaron la fecha a Sofía. La niña, con su inocencia alegre, propuso: «Podríamos hacer un almuerzo especial, como una fiesta de nuestra familia». La idea fue recibida con sonrisas, y así comenzaron a planear una comida simple, pero llena de significado. No era solo un almuerzo, era una celebración de lo que habían construido juntos. El almuerzo de ese día fue preparado con muchas manos. Sofía se encargó de los postres, orgullosa de sus dotes culinarios recién descubiertos. Diego quedó a cargo del asado, mientras Esperanza arreglaba la mesa con flores del jardín y manteles bordados. Cuando todo estuvo listo, se sentaron juntos, sin prisa, saboreando cada plato y cada conversación. No hubo discursos ni brindis formales, solo miradas llenas de afecto y la certeza silenciosa de que esa era, de hecho, una familia. Después de la comida, se sentaron en la veranda, viendo el atardecer colorear las montañas. Esperanza sintió una paz profunda. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Ya no era la heredera perdida, ni la fugitiva.
Era solo una mujer que eligió su propio camino y que ahora tenía un hogar de verdad. Mientras el cielo oscurecía, Diego tomó su vieja guitarra y comenzó a dedillar una melodía simple. Esperanza, sin pensar, fue al piano y lo acompañó, creando juntos una armonía ligera y serena. Sofía, con los ojos brillantes, se recostó en el regazo de su madre y escuchó en silencio. La música llenaba el aire, suave, como un abrazo. En ese instante, Esperanza comprendió plenamente la fuerza de ese único día, la noche de la tormenta, que lo cambió todo. No fue solo un rescate físico, fue un renacimiento. Allí, en ese hogar simple, con el hombre que la aceptó sin exigencias y con la niña que le dio un nuevo nombre, había descubierto lo que realmente importaba: el amor verdadero, el respeto mutuo y la libertad de ser quien se es. Y esa era la mayor riqueza que podría tener. Con el paso del tiempo, la Villa de Villa, Esperanza también prosperaba. El proyecto iniciado por Esperanza crecía. La cooperativa ahora reunía casi a todas las familias de la región. Los productos locales ganaban espacio en mercados vecinos y la escuela recibía apoyo constante. Más que eso, un espíritu de unión se extendía entre los habitantes. Era como si la villa hubiera redescubierto su fuerza y orgullo. Muchos veían en Esperanza y Diego un ejemplo de que no se necesitan títulos ni riquezas para construir una vida digna. Para ellos, la historia de aquella mujer que eligió recomenzar entre las montañas inspiraba. Pero para Esperanza lo más importante no era lo que decían. Era despertar cada día junto a Diego y Sofía, compartir las pequeñas alegrías, enfrentar los desafíos cotidianos y ver florecer allí un amor construido con verdad. Pasaron los años. Sofía creció fuerte y curiosa, siempre rodeada de libros, naturaleza y afecto. El taller de Diego prosperaba, ahora con la ayuda constante de Esperanza, quien también se había convertido en referente en asuntos mecánicos. La casa, antes silenciosa, ahora vivía llena de movimiento. Amigos, vecinos, niños. Poco a poco, ese pequeño núcleo familiar se había ampliado, no solo en número, sino en lazos. Era una vida sencilla, pero rica en todo lo que realmente importaba. Una tarde de otoño, mientras caminaban juntos por el sendero que llevaba al mirador, Diego se detuvo y, mirando el valle abajo, dijo: «Sabes, a veces pienso que aquella tormenta fue un regalo». Esperanza sonrió con los ojos húmedos. «Yo también». Cambió todo. Abrazados, se quedaron allí un rato, sin necesidad de decir más. Sabían que, a partir de entonces, el camino era uno solo, y sería recorrido lado a lado. Los años siguientes trajeron nuevos capítulos para esa familia. Con el tiempo, Esperanza y Diego oficializaron su unión, no por formalidad, sino por el deseo de compartir todo lo que habían construido. La celebración fue sencilla, en el salón de la escuela, rodeados de amigos, vecinos y, por supuesto, de los niños del pueblo, que llenaron el lugar de risas y flores. Para Esperanza no había vestido lujoso ni joyas caras, llevaba un vestido de algodón ligero, hecho por una de las costureras locales, y nunca se había sentido tan bonita y plena. Diego, como siempre, con palabras contenidas, pero con una mirada que lo decía todo. Sofía, ya joven, fue quien los condujo hasta el altar improvisado. En ese momento, ante rostros queridos y la naturaleza que los rodeaba, firmaron un compromiso que ya existía desde hacía tiempo: vivir una vida verdadera, con respeto, amor y sencillez. Después de la ceremonia, mientras la fiesta continuaba animada, Esperanza se sentó un momento a la sombra de un árbol y miró alrededor. Vio a Diego conversando con amigos, a Sofía riendo con otras niñas, a los habitantes bailando y celebrando. Sintió, en lo profundo del alma, que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la mujer que huyó de un matrimonio impuesto, ni la heredera de un imperio agrícola. Era una mujer libre,
con una familia construida por el afecto y por elecciones sinceras. Y más que todo, comprendía ahora el valor de cada día vivido con autenticidad. La tormenta de años atrás no había sido un final, fue un comienzo, un camino inesperado que la llevó hasta allí. Y mirando todo eso, Esperanza supo, no importaba lo que el futuro trajera. Mientras estuvieran juntos, tendrían todo lo que más importaba. Con el tiempo, lo que habían construido floreció aún más. El taller de Diego se convirtió en referencia en la región, ahora ampliado, con nuevos aprendices a quienes él se empeñaba en formar con el mismo cuidado y paciencia de siempre. Esperanza siguió activa en la cooperativa, ayudando a fortalecer los lazos entre los habitantes y aportando ideas que valoraban el trabajo de todos. Juntos también crearon un pequeño espacio cultural para los niños del pueblo, un sueño de Sofía, que adoraba los libros y la música. Los domingos, la casa se llenaba de voces alegres, de niños corriendo, de familias reunidas. La felicidad que antes parecía distante, ahora formaba parte del día a día. Pero más que los logros materiales, era el vínculo entre ellos lo que más importaba. Era en los pequeños gestos, en las charlas al atardecer, en las risas compartidas alrededor de la mesa donde la verdadera riqueza se manifestaba. Una tarde, ya con el sol poniéndose detrás de las montañas, Diego y Esperanza caminaban tomados de la mano por el sendero conocido. Se detuvieron en el mirador. Como tantas otras veces, el viento fresco soplaba suave y el valle abajo se pintaba de dorado. ¿Has pensado en todo lo que ha cambiado desde aquella noche?, preguntó Diego. Esperanza sonrió, con los ojos brillando. Siempre lo pienso. A veces todavía me pregunto cómo habría sido mi vida si no hubiera ocurrido esa tormenta. Pero no me arrepiento de nada. Cada elección me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros. Abrazados, quedaron en silencio, contemplando el horizonte. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero se tenían el uno al otro, tenían esa vida elegida y construida con verdad. Y eso, para ambos, era lo que más importaba. Pasaron los años y la vida siguió su curso. Sofía creció, se graduó y decidió quedarse en el pueblo, ayudando en la cooperativa y en las iniciativas culturales que con el tiempo se convirtieron en referencia en la región. La casa de Diego y Esperanza, siempre abierta, se volvió un punto de encuentro. Un lugar donde la gente no solo iba a arreglar máquinas, sino a compartir historias, pedir consejos, celebrar logros. La historia de la mujer, que un día apareció en medio de una tormenta, se convirtió en leyenda local, contada de generación en generación. Pero para Diego y Esperanza no era una leyenda. Era solo la vida que habían elegido juntos, y cada mañana traían nuevos motivos para agradecer ese encuentro inesperado, esa segunda oportunidad que el destino les había dado. No había lujo, ni poder, pero había amor, y eso bastaba. Una mañana de primavera, al despertar con la luz suave entrando por la ventana, Diego se volvió hacia Esperanza y dijo, con la voz ronca por el sueño: ¿sabes? Creo que nunca te pregunté. Si pudieras volver atrás, ¿harías todo diferente? Esperanza sonrió, con esa mirada serena que él conocía tan bien. Acarició su rostro y respondió con firmeza: no, no cambiaría nada, porque todo lo que viví me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros. Y en ese instante simple y verdadero, entendieron que no importaban los caminos tortuosos del pasado ni las incertidumbres del futuro. Lo que importaba era el presente que habían construido, una vida llena de significado, donde cada pequeño momento se celebraba. Y, sobre todo, un amor que, nacido de un día improbable, se fortalecía a cada nuevo amanecer. Años más tarde, cuando ya tenían cabellos canosos y el taller vibraba con la energía de nuevos aprendices, en una tarde de cielo claro, Diego y Esperanza se sentaron en
la veranda, observando a Sofía jugar con sus propios hijos en el patio. El sonido de las risas infantiles llenaba el aire. Esperanza, con un brillo en los ojos, tomó la mano de Diego y dijo, con la voz cargada de emoción: ¿Quién lo hubiera dicho, Diego? Todo comenzó esa noche. La tormenta que parecía un final fue el comienzo de todo. Él apretó su mano con cariño y respondió, con esa forma simple y sincera que siempre tuvo: la vida sabe lo que hace. Y allí, rodeados de amor, de una familia que habían construido con decisiones conscientes y de un hogar lleno de verdad, supieron que, independientemente de lo que el futuro les reservara, habían vivido y seguirían viviendo una historia que realmente valía la pena.